un tema bastante complicado, que es bastante consultado también, que es el simple present, ¿yes? O presente simple, en su forma affirmative form, en su forma afirmativa. Tenemos que diferenciar bien para trabajar los pronombres personales, ¿sí? Por ejemplo, I, you, we y they los vamos a dejar en stand-by, no los vamos a trabajar todavía. Sí vamos a trabajar con he, she, it, que es lo que nosotros llamamos third person o tercera persona, ¿sí? Al finalizar el verbo, cuando yo tengo que completar las oraciones en forma afirmativa, le tengo que agregar sí o sí al finalizar el verbo, s o es. Siempre al finalizar el verbo. Todo depende de cómo terminen dichos verbos. Por ejemplo, si en tercera persona, que es así como tiene que encabezar la oración para poder completarla, termina en las letras O, SH, CH, X, Z, S o consonante Y, prestando atención acá, tiene que ser consonante Y, no vocal Y. Entonces le saco la Y y traslado esa Y a I latina y luego le agrego ES. Con estas otras, que es, vuelvo a repetir, O, SH, CH, X, Z, S, le agrego simplemente atrás ES. No se altera en absoluto, solo le agrego. Sí altero cuando tengo consonante Y. Por lo tanto, le saco la Y y le pongo I latina ES. Siempre y cuando, repito, tiene que estar encabezada por estos tres pronombres personales. He, que como ya había dicho, se refiere al pronombre personal él, un masculino. My father, my brother, yes, por ejemplo. O un nombre de persona. She es ella. My mother, my grandmother, yes, o un nombre de persona femenino, siempre y cuando sea un femenino en forma singular. O it, que es el pronombre personal que se refiere a un animal o una cosa. Es el traslado que yo le doy, ¿sí? Objeto o animal, siempre y cuando tiene que ser singular. Entonces, es ahí donde yo le tengo que poner al finalizar el verbo estos S o IES. Por ejemplo, si yo tengo un pronombre personal que se refiere a tercera persona, voy a utilizar he, que en este caso utilizo un nombre de persona, John. ¿Cómo debería yo de trasladar este verbo que termina en O para que pase a simple present? Si es John go, que significa ir, John va, John go to the hospital, yes? Por ejemplo, John go to the hospital. Tenemos las características de John, que es he, que es él, el verbo a completar, que termina en O, que es una de las excepciones. Entonces, ¿qué le debería yo de agregar al finalizar las letras ES? Por ejemplo, digo John goes. John goes to the hospital. Yes? Entonces digo, John va al hospital. Es ahí donde el verbo en infinitivo pasa a estar en simple present, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, agarro y tomo otro pronombre personal y digo she, digo Millie, y voy a tomar cualquiera de las excepciones, en este caso cuando hay una consonante y una Y. Siempre y cuando tiene que ser consonante Y. Millie study. Bueno, acá se cumple la característica que yo acabo de explicar, que tengo consonante Y. Por ende, le voy a sacar la Y y la voy a trasladar acá. Millie study French. Millie estudia francés. Entonces, ¿cómo debería yo de trasladar el verbo para que sea un verbo en forma afirmativa para el simple present?
Bueno, voy a poner Millie studies. Studies. ¿Sí? Cumple con una de las características esenciales que tengo en tercera persona, que es she, Millie. El verbo está en consonante Y, como lo indica acá. Entonces le tengo que sacar la Y y ponerle I latina ES. Entonces queda Millie studies French. Bueno, estas son oraciones sencillas. Después, por ejemplo, si yo tomara alguna de estos 4 pronombres personales, el verbo no se altera, el verbo permanece igual. El verbo permanece igual. Vuelvo a poner cualquiera, por ejemplo, digo I go to the church, por ejemplo. Yo voy a la iglesia, to the church. Entonces, ¿cómo hago para trasladar? Simplemente voy a poner el mismo verbo. No lo altero. Con estos 4 pronombres personales, no debo de alterar el verbo, lo debo de trasladar igual. Entonces digo, yo voy a la iglesia. Y así sucede con estos 4 pronombres. Con cualquiera de ellos, el verbo queda exactamente igual, no lo altero. Sí con estos 3 pronombres personales, que son las terceras personas. He, she, it. Recordá que siempre al finalizar el verbo le tenés que agregar S o ES. Si no termina en estas letras, simplemente le agrego S. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a decir he. Vuelvo a tercera persona y digo él. Play. ¿Qué tengo acá? Un tema muy consultado, que es cuando yo tengo vocal Y. Vocal Y, le agrego simplemente S. ¿Sí? He plays. Una S solamente, como me indica la regla a seguir. He plays computer games, por ejemplo. He plays computer games. Así traslado las oraciones a affirmative form o forma afirmativa, ¿sí? Tengo que organizar bien el cuadro a seguir y los pronombres. I, you, we y they no necesitan alterarse. He, she, it, tercera persona, sí. Todo depende de la letra en que termine, ¿sí? Estas son las excepciones. Si no terminara en ninguna de estas letras, le agrego simplemente S. Bueno, terminamos con la forma afirmativa del simple present y las oraciones a completar. Bueno, hasta la próxima con otro tema. Gracias.